¿Listo? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar va a ser, en este último periodo, va a ser la dualidad. Allá. Dualidad onda-partícula. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, la luz, pensemos en la luz. ¿Listo? En todos los conceptos que hemos trabajado, ondulatorios, en trigonometría, para construir qué es la luz, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la luz? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿La luz es una onda o es una partícula como tal? Es una partícula. El Tú dices que, fotón, ¿no? listo, que por ahí dicen que Yo creo que partícula, no. ¿qué más dicen? ¿Alguien piensa que es una onda? Yo creo que es una onda y una partícula, ¿no? Bueno, sí, ¿tú lo crees? ¿Segura? ¿Lo crees? ¿Cómo se lo Es imaginan? una onda. Quiero saber cómo se lo imaginan ustedes. O sea, si yo les dijera, bueno, ¿la luz es onda o partícula? Tiene que ser alguna de esas dos. ¿Cuál creen que sería para ustedes la más lógica? Onda. Onda, dicen onda, listo, Onda electromagnética, si no estoy mal. Cuenta. listo. Onda Onda. electromagnética, Profe, pero también hay fotones por algo, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, ahí está el meollo. Ahí está toda la cuestión de la dualidad. Entonces resulta que por eso aparece esto de que tiene que ser onda y partícula a la vez, pero es que eso como que nos explota un poco en nuestra intuición, ¿no? En nuestra lógica. Es como, bueno, como una cosa puede ser dos cosas diferentes, tan diferentes a la vez, ¿sí? ¿Cómo esto podría ser de esa manera? Entonces resulta que cuando se estaba pensando en la naturaleza de la luz, habían dos corrientes diferentes. Entonces, habían quienes decían, no, la onda la luz es obviamente una onda. Pues, ¿por qué? Porque tiene comportamientos ondulatorios, ¿cierto? Se refleja, se refracta, tiene frecuencias, porque vemos los colores son gracias a las frecuencias diferentes de la luz. Se sobreponen, tienen longitudes de onda, tienen todas las características de una onda, porque si no, no existirían los colores, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está como esa corriente que dice la luz es una onda. Pero entonces está otra corriente que dice, no, la luz es una partícula. Sí, la luz es una partícula y esa partícula se llama fotón, ¿no? El fotón es la partícula de la luz. ¿Por qué? Porque si no, esta luz no se podría desvanecer en los mismos colores. O sea, básicamente decían, cuando la luz va a ser una partícula en la medida en la que siempre va a llegar a un punto. O sea, por ejemplo, si ustedes cogen un láser y lo apuntan a una pared, pues les va a dar un punto. Y eso es gracias a que hay electrones ahí que se están descomponiendo. Y si algo tiene electrones descomponiéndose, debe ser porque se están descomponiendo en diferentes partículas. Tiene que haber partículas ahí, tienen que haber átomos que componen partículas. Entonces, ahí estaban las dos corrientes. Quienes decían que era una partícula porque se comportaba como una partícula en la medida en la que sus diferentes niveles de energía hacían que se manifestaran de diferentes colores, ¿sí? O sea, está como esta corriente que dice, bueno, la luz tiene que ser una partícula porque si yo incido un rayo de luz a una placa de metal, esto me va a generar que los átomos boten sus electrones, ¿no? Nosotros ya sabemos que un átomo recibe energía y bota sus electrones de valencia. No sé si ustedes ya lo hayan trabajado eso en química, yo creo que sí. Entonces suelta sus electrones de valencia, ¿no? Los electrones que están en el último nivel, los suelta y así es que se genera energía eléctrica finalmente, porque empiezan a volar por ahí electrones de uno y otro. Eso quiere decir que los átomos que quedan cargados con diferentes electrones, pues con más electrones quedan cargados de manera negativa y los que quedan con menos electrones quedan cargados de forma positiva. Eso es como lo básico que nosotros tenemos en cuenta en cuanto a energía de un átomo, pues hablamos, ¿no? Yo creo que ustedes han visto eso en química, lo de los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Enlaces iónicos, o bueno, cuando hablamos de una energía ionizante, es esa energía que nos hace botar o cambiar, polarizar un átomo, porque bota electrones, ¿sí? Yo le doy energía al átomo, bueno, yo voy a utilizar el tablero. Digamos que yo acá tengo mi átomo. Ese es un modelo bastante primitivo, esto no luce nada así, pero bueno, nos vamos a imaginar que esto es mi átomo.
Y este átomo tiene unos electrones acá en su última órbita. ¿Hasta ahí todos claros? Entonces resulta que cuando yo le doy energía al átomo, entonces digamos un rayo de luz, yo le doy energía al átomo, entonces este átomo va a soltar, ¡plum!, los electrones. ¿Sí? Yo le doy energía al átomo y los electrones que están por fuera arrancan, ¿sí? Se salen del átomo y pasan a otro átomo, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Y asimismo, los átomos que quedan con más electrones, o sea, habrán átomos que reciban electrones, entonces quedan cargados negativamente, y habrán átomos que boten sus electrones, entonces quedan con más protones que electrones, eso quiere decir que quedan cargados positivamente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Esos son los iones, ¿no? Los Exactamente. cationes y los aniones. Exactamente, esa es cuando decimos que ionizamos un átomo. Cuando le agregamos electrones, de tal manera que quede cargado negativamente, o cuando pierde electrones, de tal manera que queda cargado positivamente. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Eso, si la luz fuera una onda, este efecto no pasaría. O sea, por ejemplo, si ustedes le dan luz a una placa de metal, ¿si han visto que les sale como un prisma de colores? Que eso genera color. Eso no pasaría si la luz fuera una onda. ¿Por qué? Porque la única explicación para que eso suceda con la luz es que la luz sea una partícula, entonces ella llega, impulsa al átomo, ¿sí? Digamos que le pega al átomo y hace que éste suelte sus electrones. Si esto no pasara, si la luz no fuera una onda, no botaría electrones, ¿sí? No pasaría electrones, no podríamos generar, por ejemplo, energía por paneles solares, ¿sí? Los paneles solares funcionan de esa forma, considerando que la luz es una partícula. Entonces la luz llega como una partícula, como energía, y golpea al átomo, y el átomo bota sus electrones. Esa es la teoría de que la luz es una onda. Gracias o sea, el argumento es el mismo, gracias a que existen los colores, básicamente, porque los colores se dan gracias a que si yo le doy energía, por ejemplo, a un panel solar, ¿sí? Digamos que le doy energía solar en forma de fotones, en forma de partículas, eso hace que esas partículas empujen los átomos, o sea, generen energía en los átomos y estos boten sus electrones y empiecen a moverse los electrones. Así se genera energía eléctrica por medio de un panel solar. Pero este efecto no se vería si fuera onda, ¿cierto? Si fuera onda, esta onda, ¿cómo una onda empujaría entonces los electrones por fuera del átomo? Esa es como una de las explicaciones, como a grandísimos rasgos, como para que todos podamos entender más o menos que estaban las dos posturas. Entonces están quienes dicen, no, la luz tiene que ser una partícula, porque esa es la única forma en la que ella podría tocar un átomo y que este átomo botara sus electrones. Y está la otra corriente que dice, no, la luz es una onda. ¿Por qué? Porque se refracta, se refleja, ¿sí? Y tiene diferentes frecuencias. Y eso no lo hace una partícula, lo hace una onda. Entonces ahí están las dos posturas, ¿no? Entonces ahí empieza como el meollo total, el meollo que de hecho eso fue la ruptura de un paradigma completa de todo el siglo. Y se resuelve con un experimento. Bueno, no se resuelve, pero digamos que sí satisface a una respuesta como tal, que es la de la dualidad. Entonces vamos a hacer el experimento acá, vamos a pensarlo. No lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a pensar. Entonces digamos que yo tengo acá una barrera, se llama el experimento de la doble rendija. No sé si algunas personas alguna vez lo hayan visto. Entonces digamos que yo acá tengo una rendija. Silencio. Entonces, digamos que yo acá tengo una rendija que tiene dos aperturas. ¿Listo? Acá tenemos una rendija con dos aperturas. ¿Listo? Esto es una placa que tiene dos huequitos, dos aperturas, dos partes que están, pues, abiertas. ¿Listo? Acá yo tengo mi foco de luz. Sí, este va a ser mi luz. ¿Listo? Y voy a disparar un rayo de luz. Imagínense un láser. Vamos a imaginarnos un láser. ¿Listo? Entonces y acá tengo como una pared en donde voy a detectar lo que pasa al otro lado. ¿Qué es lo que sucede?
¿Listo? Entonces Ah, yo... creo que sí lo había visto, profe. ¿Lo Creo has que visto? sí. Sí, ese es Creo que sí. ese es el más famoso, ¿no? Entonces disparo mi haz de luz, o sea, activo como si fuera un láser. ¡Chun! El haz de luz. Si fuera partícula, ¿qué debería pasar si fuera partícula de la luz? Pues, ¿qué es lo que...? Iría por un lado, ¿no? Exactamente, si la luz es una partícula, pues deberá pasar por... Ay, perdón. Deberá pasar o por acá, ¿cierto? O deberá pasar por acá, ¿sí? Por cualquiera de las dos. Entonces yo activo mi luz y pues voy a encontrar un puntico acá o voy a encontrar un puntico acá, ¿sí o no? ¿Hasta ahí todos claros o no hay claridad? No, profesito. Todo claro, ¿cierto? Si la luz es una partícula, eso quiere decir que va a ingresar por alguna de estas rendijas y se va a reflejar como un punto. Recuerden un láser, ¿no? Estamos haciendo un láser. Si yo apunto un láser hacia una pared, pues, ¿qué es lo que yo veo en la pared? Un punto, ¿sí? Eso es gracias a qué? Pues a que la luz es una partícula. Vemos un punto. Si la luz fuera una onda, no veríamos un punto, ¿sí? Vemos un punto. Entonces, listo. Eso es lo que esperaríamos que pasara. Perfecto. Sería por allá o por acá, ¿cierto? Esa es la única forma. Pero entonces resulta que, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros viéramos, si fuera una onda, ¿cómo sería el fenómeno? Entonces pensémonos. Yo activo mi luz y este se empieza a propagar como onda, ¿no? Entonces es así, chas, se propaga acá como onda. Ya saben que las ondas se propagan en todas las direcciones. Pasaría por acá, ¿cierto? Pasaría por las dos rendijas y tendría dos opciones. O se convierte o se separa así en dos ondas, ¿cierto? Esa sería una opción. Y chocaría acá como, perdón, como una gran onda, ¿sí? Como un cúmulo de ondas acá. Esa sería una opción. O la otra sería que se hiciera una onda mucho más grande, que se sumara. ¿Sí? Que se sumara. ¿Listo? ¿Y cómo sería el impacto de una onda? Pues sería en toda la pared, ¿cierto? Veríamos algo reflejado en toda la pared. Ese sería el efecto de la onda de luz. Veríamos todo iluminado, todo iluminado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que hacen el experimento, realizan el experimento, ¿y qué es lo que pasa? Pues resulta que lo activan una vez y encuentran punto acá y punto acá. ¿Cómo podría pasar eso? Que un rayo de luz lo manden por dos rendijas, pues uno lo que diría es, bueno, si es partícula tendría que irse por una rendija y chocar la pared, ¿cierto? Ah, pero si fuera onda, tendría que iluminar toda la pared, iluminaría toda la pared. ¿Por qué? Porque la onda pasa por las dos rendijas. Pero resulta que no, lo que me genera es dos puntos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sería posible que una partícula que viaja, ¿sí? Si es la partícula de la luz que viaja, básicamente lo que está haciendo es ¿qué? Convertirse en dos partículas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, ese es el experimento de la doble rendija que me habla de la dualidad onda-partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación que se le da a esto? Porque es que eso no podría ser posible. ¿Cómo si se envía una partícula de luz, resulta en la pantalla reflejada dos partículas? ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Y son partículas, no es que sean divididas, son partículas de la misma carga que tiene un fotón, porque un fotón no tiene masa, ¿no? De la misma carga que tiene un fotón, las dos partículas, o sea, es como si yo cogiera una bolita de piquis, la enviara y chocaran dos bolitas de piquis igual en la pared. Eso es lo que nos da respuesta, la interpretación que se le da, bueno, ahí es al punto en el que vamos. Estos experimentos realmente, chicos, hasta el momento no le podemos dar una respuesta certera. No hay una respuesta certera que realmente explique cómo es que
la luz se comporta como, tiene comportamientos ondulatorios, porque los vemos en las frecuencias, pero también tiene comportamientos corpusculares, o sea, de partícula. ¿Por qué? Porque los vemos reflejados en una pantalla como una partícula, porque vemos cómo es capaz de impulsar electrones por fuera del átomo. Esperen que ustedes es que están escribiendo en el chat. Profe, una pregunta. Ah, bueno, aquí, ¿Eso cuéntame. no tiene que ver con la mecánica cuántica? Es que Claro pues que yo sí. alguna vez vi eso, entonces pues en la mecánica cuántica siempre no hay como una definición, o sea, como algo definido, sino que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces por eso es tan confuso, ¿no? Exactamente. De hecho, esto fue lo que abrió las puertas a lo que se conoce como mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque entonces ya hablamos de que la energía se está acumulando en pequeños cuantos, o sea, en pequeños grupitos de energía, ¿no? Entonces, ya en ese universo de la cuántica que vamos entrando poco a poco, es que todo esto hace parte de los conceptos de cuántica. Pero antes de hablar de mecánica cuántica, tenemos que ir entendiendo esos conceptos previos que debemos tener en cuenta. Uno de ellos son, pues, en este caso, la dualidad. Entender que la luz se comporta como onda y como partícula, no dependiendo de la situación, sino al mismo tiempo a la vez. O sea, a la vez se comporta como onda y como partícula. ¿Me entienden? Pero esto no es que yo pueda decir que es así. Esto ya viene a ser una interpretación que se le da. ¿Listo? En eso quiero tener claridad. Esto que nosotros conocemos como mecánica cuántica o los resultados de la dualidad onda-partícula son interpretaciones, o sea, son formas de comprender lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo lance una partícula y en la pantalla me aparezcan dos? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación que se le da? ¿Cuál es la explicación que se le pretende dar a este fenómeno que sucede? ¿Sí? Es el siguiente, básicamente sale la luz como onda, ¿sí? Sale la luz acá como onda, es la ecuación de la onda de la luz, llega a las rejillas, ¿sí? Y traspasa las dos rendijas. Entonces sigue por acá su camino, ¿sí? Se divide en dos, digamos, dos subondas. Y antes de ser medido, antes, o sea, ella va haciendo onda, ¿cierto? Va haciendo onda, pero entonces resulta que cuando encuentra un medio material, cuando encuentra el medio material, ese medio le hace como demostrar su ser, o sea, imagínense que entonces la onda va con una capa de invisibilidad y cuando llega a la pared le obliga a quitarse su capa de invisibilidad, le obliga a mostrar su estado. Entonces, cuando la luz llega acá a la pared y se ve obligado a mostrar su estado, pues lo que hace es demostrarse como partícula. Entonces, por eso vemos que un fotón de luz termina siendo convertido en dos partículas de luz. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace la función de onda es reflejarse como partícula cuando el momento llega. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Muy confuso? ¿Muy terrible? ¿Terrible esto? ¿Súper loco? Realmente No, este tipo de conceptos suelen ser o sea, suelen quebrar mucho la lógica. De hecho, ese es el argumento con el cual, digamos, muchas veces se invalidaba pues este tipo el concepto de la dualidad onda-partícula. Por ahí decía Einstein, porque, bueno, o sea, porque esto llegaba a ser como, de esto se deriva una cuestión que es el principio de incertidumbre, ¿sí? Que es lo que ya iremos trabajando un poco más adelante. Esto hace parte de quebrar como tal todos los conceptos que nosotros construimos con base de nuestras intuiciones, de nuestros sentidos, ¿sí? Porque es que esto ya se sale a los sentidos. ¿Cómo es posible que una partícula se convierta en dos? Listo, entonces le damos una interpretación. Lo que pasa es que la luz se comporta como onda, ¿sí? Pero cuando la obligamos a establecer un estado, entonces ella se establece un estado como partícula, ¿sí? Se comporta como onda normal mientras va avanzando, pero cuando yo la voy a medir, voy a mirar cómo es el estado de esa onda, la onda se quiebra y se convierte en partícula, ¿sí? Más o menos, obviamente a grandes rasgos, de esto nos habla la dualidad. Entonces, la luz es una onda que se propaga, pero cuando yo voy a medir esa onda,
que en este caso sería lo que haría la pared, ¿sí? La pared, cuando yo voy a medir cómo va la onda de luz, qué es lo que está pasando con la onda de luz, pues ella se comporta como partícula. Cuando yo miro la onda de luz, deja de ser onda, se convierte en partícula. Eso es lo que le da el inicio. Profe, Dime. o sea que en realidad son las dos cosas, pero cuando uno la prácticamente le pone como un medio, tiene que, o sea, la obliga a uno a volverse uno, si es así. Algo así, como que lo obligas a mostrar su estado, lo obligas a ponerse en estado partícula. Básicamente, eso es lo que pasa con la luz. Cuando tú la vas a medir, cuando vas a tratar de medir su velocidad o su posición, pues ella se va a manifestar como una partícula y va a estar en su lugar más probable, en el lugar más probable. Sí, pero esto tiene mucha incertidumbre, porque si yo repito este experimento muchas veces, me voy a encontrar que, bueno, la mayoría de partículas estarán acá, pero también habrán partículas por acá, también acá. Sí, si yo repito el experimento, me voy a encontrar con una nube de probabilidades. ¿Sí? Profe, Dime. ¿y cómo se mide el lugar más probable? Listo, ¿cómo se mide el lugar más probable? Eso nos lo da algo que es el spin de la partícula. A eso vamos a ir poco a poco. Estos conceptos debemos ir desglosándolos poco a poco. El spin, que básicamente es el vector que va a tener la partícula. Recuerden que el vector es una flechita, ¿no? Entonces, dependiendo hacia dónde apunte esa flechita, es donde va a ser el estado más probable de la partícula. ¿Sí? Dependiendo hacia dónde apunta el vector del spin de la partícula, es su estado más probable. Entonces, por ejemplo, les voy a poner así un ejemplo rápido como para entender eso de las probabilidades. Digamos que yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Y lo voy a poner a calentarse. Entonces, ¿cuál va a ser el estado más probable? Pues que se caliente, ¿cierto? Que aumente su temperatura. ¿Y esto por qué se da? Porque sus partículas, el spin de las partículas, todas empiezan a apuntar hacia un mismo lugar. Como tú le estás dando energía al agua y esa energía se convierte en calor, entonces eso quiere decir que todas las partículas que componen el agua empiezan a apuntar hacia un solo lugar. Sus vectores van hacia un mismo lugar. ¿Cuál va a ser ese lugar? Pues aumentar su energía térmica, calentarse y luego pasar al estado de ebullición. ¿Me entienden? Las condiciones con las que tenga el sistema, pues hacen que este cambie su vector de probabilidad hacia alguna dirección en específico. Eso es lo que pasa con la luz. Entonces, claro, si yo la dirijo hacia un punto en específico, pues básicamente estoy apuntando que todo su spin vaya hacia allá. Pero esto es una condición que solo le pasa a las partículas. Esta probabilidad solo la viven algo que sea particular. Por eso les pongo el ejemplo del agua, porque tiene partículas. Entonces, por eso la luz se comporta como onda y se comporta como partícula. Sí, esto era en el siglo XIX, pues que a uno le dijeran este tipo de cosas que iba en contra de mi intuición, o sea, si yo no puedo evidenciar eso en mi vida real, no sirve, no funciona, no existe. Eso era lo que decían, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que planteaban? De hecho, uno de los grandes precursores de esta teoría es Einstein, y por eso fue que él ganó el Nobel, su Nobel en física, no por la teoría de la relatividad, que ya muchos conocen, lo de E igual mc al cuadrado, no la ganó por eso, sino la ganó por el efecto fotoeléctrico, básicamente por demostrar que la luz se comporta como partícula, ¿sí? Pero también está las demostraciones de que la luz se comporta como onda. ¿Listo? Como por ejemplo es el caso de la doble rendija. Pues Resulta dime, Dana. en algún momento escuché en una explicación que el electrón como que se lanzaba y se recogía como partícula, pero en sí se propagaba como onda. Exacto, o sea, básicamente hay muchas formas de interpretarlo. Entonces, piensen que el electrón está haciendo exactamente, se va propagando como onda, pero en un punto se manifiesta como partícula. Cuando se tiene que manifestar, se va a manifestar como partícula. ¿Listo? Es básicamente, es justo eso lo que sucede. No es que la partícula se vaya a ir moviendo, no es que la luz sea una partícula que se vaya moviendo como onda, no.
realmente es una onda. Recuerden que las ondas no llevan materia, las ondas llevan es energía. Entonces realmente es una onda, pero cuando le toca manifestarse, pues se va a manifestar no como onda, sino se manifiesta como partícula. Esto le chocaba mucho a Einstein, a pesar de que él comprobara sus contratesis. Él decía, es que yo me niego a decir que cuando me volteo a ver la luna deja de existir. Eso era lo que él decía, porque le decían como, no, lo que pasa es que hasta que tú mides la luz, hasta que tú la miras, es que esta se comporta como partícula. Mientras tú no la midas, ella se va a seguir propagando como onda. Entonces él decía, me niego a pensar que cuando no veo la luna, ella deja de estar ahí. Sí, esa era como la forma en la que Einstein refutaba esto de la dualidad, cosa que después su propio experimento terminó, pues, estando a favor de la dualidad, ¿no? Luego aparecen aquí bastantes personas, bastantes pensadores, que tienen pues sus diferentes posturas. Por ahí yo leí en los comentarios que me hablabas de Huygens, ¿cierto? Dana me hablaba de Huygens, él es el que realmente postula este tipo de teorías. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Terrible? ¿Muy confuso? Si lo entienden es porque no algo que pasa, quien dice que entiende la mecánica cuántica es porque no ha entendido absolutamente nada de la mecánica cuántica. Entonces eso es lo que pasa. Lo importante es que les surjan muchísimas dudas, que les queden muchas dudas, porque igual vamos a ir resolviéndolas poco a poco, pero pues para que se vayan a ir haciendo una idea. Sí, para que se vayan a ir haciendo una idea de qué es lo que vamos a empezar a construir con esto, qué es lo que nos vamos a empezar a cuestionar. Claro está que eso era lo que pensaban, ¿no? Eso era lo que les digo, lo que decía Einstein era que él pues se negaba a pensar que los fenómenos no existían si no había alguien que los estuviera mirando. Pero cosa que se fue rompiendo mucho después, cosa que se fue a ir como contrarrestando con la idea, no, lo que pasa es que en la mecánica cuántica es un fenómeno, es un sistema cuántico, funcionan bajo sistemas cuánticos que tienen un comportamiento totalmente diferente. No sé si en algún momento yo les había dicho lo de Ant-Man, que si se han visto la película Ant-Man. Sí. ¿Sí? Entonces ahí resulta que Ant-Man, pues el hombre hormiga, pues tiene obviamente la capacidad de minimizar su masa. Entonces, pues hay un dispositivo que hace que minimice tanto su masa que se va al mundo cuántico. En el mundo cuántico el tiempo y absolutamente todos los sucesos dejan de pasar como lo diría nuestra intuición. Entonces, esa es una de las vagas explicaciones como cotidianas, como modernas, en las películas en donde tratan de mostrar que el universo cuántico se comporta de formas totalmente, que parece que fueran aleatorias, ¿no? Pero que no es que sean aleatorias, es que realmente tiene una fundamentación estadística bastante amplia. Entonces, estas son como esas implicaciones, una de las cuantas implicaciones teóricas que poco a poco le vamos a ir trabajando hasta que la vayamos como... Lo que les digo, no lo vamos a terminar de entender, no intentes entenderlo, porque es que es algo que pasa de nuestros sentidos, ¿sí? Pero sí vamos a lograr interpretarlo. Ese es el punto de la mecánica cuántica, es lograr interpretar los resultados e interpretarlos de la manera más sensata, ¿sí? Posible, o sea, lo que tenga un poco más de evidencia. No quiere decir que esto no tenga experimentos, tiene un montón, lo que les digo, está el experimento de la doble rendija, está el experimento del efecto fotoeléctrico, y entre bastantes, esos son como los más famosos, pero hay muchos. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger, bueno, esa es una paradoja, ese es un experimento mental. No nos habla tanto de la dualidad onda-partícula, sino el principio de incertidumbre, que ese lo vamos a abordar en la próxima clase, el principio de incertidumbre. Ese es un experimento bastante interesante, es un experimento mental, de hecho es una paradoja, pero ya dejó de ser paradoja porque ya tiene solución. Ya hay una solución a la paradoja, entonces yo se las estaré comentando cuando veamos la paradoja de Schrödinger. Por el momento nos vamos a quedar con que la luz es algo que es un concepto completo que ha inquietado a la física durante todo el tiempo por este mismo
por este tipo de fenómenos. Porque es que yo la puedo estudiar como onda y la puedo estudiar como partícula, pero entonces, ¿cuándo es onda y cuándo partícula? No, pues resulta que son ambas a la vez. Y uno queda como así. Sí, lo que pasa es que la luz se propaga como onda, pero cuando la vas a medir, se manifiesta como partícula. Bueno, ahí vamos entonces. Por lo pronto quiero que se queden con esa idea, que intenten ustedes desde su cabeza, entonces echarle mente a ver cuál sería la explicación. Les voy a dejar una actividad. Bueno, hasta acá la explicación, entonces voy a detener la grabación como para que no quede tan larga.